y me da mucho gusto saludar. Le agradezco al doctor Carlos Serrano Herrera, economista en jefe del BBVA México, que nos tome la llamada. Ayer dieron a conocer un análisis en BBVA Research, justamente a propósito pues, de la proyección en términos de la calificación de México, lo que puede ocurrir con las tres grandes calificadoras, que son Fitch Ratings, Moody's y por supuesto Standard Poor's. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Rodrigo, muy buenos días por la invitación. Plantearte cuál es el análisis que hacen en términos de lo que preocupa la calificación de México, cuáles son sus fundamentos y sobre todo lo que ustedes proyectan en términos de baja probabilidad de que hubiese una degradación para nuestro país. Así es, Rodrigo, lo que vemos nosotros es que nuestro país tiene una calificación crediticia en los triples B, triple B más por una de las agencias, triple B por otra y triple B menos por otra, y creemos que los fundamentales de la economía hacen poco probable que se pierda el grado de inversión. Perder el grado de inversión significa caer por debajo del triple B y estar en el terreno de las doble Bs, por lo menos en los siguientes 2 o 3 años. Esto se debe fundamentalmente, te diría, a 2 o 3 factores. El primero, que si vemos los niveles de deuda pública de nuestro país, que están alrededor de 50% o de 42% si solamente tomamos al gobierno central, pero si consolidamos para estatales como Pemex y toda la deuda, niveles de 52%, comparan muy favorablemente con otros países que están en las triples D. Hay países en desarrollo que tienen 60 o 70% de deuda, y bastante mejor que países que están ya en las dobles D. Entonces, por una parte, comparando la deuda con lo que tienen otros países similares, México compara favorablemente. Segundo, México es un país con pocos desequilibrios externos, con una desde cuenta corriente moderado que se puede financiar bien, y tercero, con un banco central independiente que tiene un tipo de cambio flexible que le ayuda a amortiguar choques. Entonces todo esto nos parece que hay unos fundamentales fuertes. Adicionalmente, lo que vemos en el análisis, Rodrigo, es que no solamente las calificadoras, sino también podemos ver lo que piensan en general los mercados. Esto se puede ver con un indicador que se llama Credit Default Swap, que es el costo de asegurar la deuda de un país, ¿no? A mayor costo, pues el mercado percibe que es un país que tiene más riesgo de crédito, más riesgo de eventualmente incumplir, y ahí también vemos que los mercados colocan a México favorablemente con otros países dentro de las triples D. Entonces, estos factores nos hacen pensar que el hecho de que el país haya mantenido unas finanzas públicas relativamente ordenadas en el último par de décadas, más los otros fundamentales que comentaba, hacen que la probabilidad de una degradación por debajo del nivel de grado de inversión sea relativamente baja en los próximos 2 o 3 años. Claro, Carlos, si me regreso un poco, porque creo que a veces damos por sentado, digamos, o puede ocurrir, y alguien dice, bueno, pues a qué importan las calificaciones, pero ¿cómo se expresa, digamos, una degradación o una baja de calificación o una perspectiva negativa en el interés que tiene que pagar un país cuando coloca deuda y lo que implica, digamos, para, como dicen en el argot de las compañías de calificación, los entes que viven dentro del soberano, digamos, del país, para las empresas, qué implica y cómo, digamos, explicar esta parte de las calificaciones y su importancia? Es un punto muy importante que hace Rodrigo. La deuda que paga el gobierno por endeudarse, la tasa a la que la contrata, es una referencia para toda la economía. Entonces, normalmente las empresas pagan un porcentaje un poquito mayor que el gobierno, que sirve como una referencia, las familias más, así sucesivamente. En una degradación por debajo del grado de inversión significaría que el país tendría que contratar la deuda a costos mucho más elevados. Entre otras cosas, porque muchos de los inversionistas del mundo, sobre todo los inversionistas institucionales, como fondos de pensiones o aseguradoras, por regla no pueden invertir en títulos que no sean grado de inversión por percibirse muy riesgoso. Entonces, en ese momento, si se pierde el grado de inversión, se secaría, digamos, o se reducirían las fuentes de financiamiento para el país, y eso significaría que el gobierno se endeudaría más caro, pero que también las empresas y las familias
tendrían créditos más caros. En general, eso haría pues que sería más complicado pues, para el país tener infraestructura, condiciones de gasto público, pero también para las empresas poder financiar sus gastos. Entonces, creo que esto es algo, el grado de inversión es algo que se logró en el año 2000, que costó mucho trabajo. México antes no era un país con grado de inversión. Se lograron estas notas y creo que sería fundamental mantenerlo. Quisiera hacer aquí un punto importante, Rodrigo, que ponemos en el análisis, es que si bien creemos que la probabilidad de perderlo en los siguientes 2 o 3 años es bajo, en el mediano plazo sí va a haber retos importantes, porque el país va a enfrentar mayores presiones de gasto, tanto por pensiones como por Pemex, y creemos que es fundamental, al parecer esto ya no va a ocurrir en esta administración, pero la siguiente administración, sea quien sea, que haga reformas tributarias que aumenten la recaudación. Esto creo que se lograría fundamentalmente reduciendo la informalidad, y también que se cambie el rumbo del modelo de negocio de Pemex, perdón, que hoy cada vez más le está representando presiones fiscales al gobierno. Y aquí es importante decir, Carlos, que finalmente, pues cada que las calificadoras hacen un movimiento a favor, pues son celebradas por el actor, la empresa o el gobierno, y cuando hacen, bueno, toman decisiones críticas en términos de una perspectiva negativa o incluso bajar la calificación, pues normalmente dicen, no, no es posible las calificadoras, pero pues uno puede o no estar de acuerdo con ellas, pero sus efectos pues lo sentimos en el mercado, ¿no? Es decir, uno puede o no estar de acuerdo con un semáforo, si es luz roja, amarilla o verde, pero finalmente pues tienes que obedecer o chocas. Y también eso es importante porque no es simplemente una opinión, sino es una opinión que manda una señal al mercado y que el mercado, como bien lo decías, muchos fondos de pensiones, etcétera, toman esa señal seriamente y actúan acorde a la misma. Totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. Se puede o no estar de acuerdo, pero al final México es un país que decide participar en los mercados financieros internacionales, y ahí hay ciertas reglas no escritas. Una de ellas son estas calificadoras que, como dices, son opiniones, pero opiniones muy importantes. Y en ese sentido, pues hay que jugar con esa regla. Yo creo que en lugar de eventualmente quejarse de lo que puedan hacer, pues hay que ir tomando medidas para fortalecer las finanzas públicas, para disminuir el riesgo potencial que enfrenta Pemex, que en mi juicio es el riesgo más importante para las finanzas públicas del país, y adelantarse, y de tal suerte que esto no pueda ocurrir, ¿no? Claro, y mencionabas estos dos factores, ¿no? El de petróleos mexicanos y el de las pensiones, que además por el momento demográfico que vive México, pues el problema se va a ir incrementando y de ahí la necesidad de abordarlo. Pero te pregunto el caso de Pemex, Carlos, bueno, el gobierno anunció justo a inicios de este año, pues que ya había hecho, digamos, un reperfil de la deuda y parecería que en 2022 no es un problema. ¿Cuándo, digamos, empezaremos a sentir más presión con más intensidad de petróleos mexicanos? Así es, Rodrigo, creo que lo señalas bien, que creo que lo que se hizo fue, digamos, una medida a corto plazo, paliativa, que resuelve las necesidades de financiamiento de la empresa en corto plazo, pero no resuelve el problema fundamental. El problema fundamental es que Pemex es una empresa que pierde mucho dinero. Y si seguimos en ese rumbo, pues yo creo que hacia el año 24, 25 vamos a tener ya presiones muy importantes, donde el gobierno seguirá apoyando a Pemex, pero ese apoyo sí puede eventualmente comprometer la calificación del país. Me parece que esto es un problema que tiene solución, y creo que habría que ir en 2 direcciones con Pemex. La primera, reanudar la inversión privada, los famosos farm-outs. Pemex, para tener mayor rentabilidad, necesita producir más petróleo, y para eso hay que invertir en exploración y en extracción. Y no hay, ya no es un tema de ideología de quién va a hacer bien o mal, no hay recursos fiscales suficientes para inyectar lo que se requiere para esta inversión. El sector privado está dispuesto a hacerlo a través de estos contratos, entonces me parece que habría que reanudarlos. Y segundo, me parece que habría que reducir la actividad de refinación de Pemex. Donde más dinero pierde Pemex, en los últimos años más de 100 mil millones de pesos al año, es en refinación. Las plantas de refinación en México son obsoletas, es una actividad de cualquier caso que es de muy bajo margen en el mundo. Creo que sería más eficiente importar más gasolina y producir menos aquí. Eso significaría menos pérdidas para Pemex
y por tanto menos presiones fiscales. Pues sin duda temas que habrá que observar y justamente hoy pues habrá señales en ese sentido en función de lo que diga el presidente, que desde ayer adelantaba que habrá noticias, probablemente el tema de la refinería y que bueno, pues hay que encajarlo en lo que nos has comentado. Carlos, te agradezco mucho la entrevista como siempre y siempre siguiendo muy de cerca el análisis que hacen ustedes en BBVA. Muchas gracias, Rodrigo, le agradecido soy yo, un saludo a ti y a la auditoría. Gracias, ahí escuchamos a Carlos Serrano Herrera, el economista en jefe de BBVA México.